Gloria a Dios. Colocamos sobre nuestros pies, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a tener una pequeña reflexión el día de hoy sobre esta lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 2. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron a recibir palabra de Dios? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Y estaba allí quién? ¿Quién estaba allí? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y ellos las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Te doy gracias, poderoso Dios, por este día, por esta oportunidad, Señor, que tenemos de estar en tu presencia y de recibir una palabra de parte tuya. Te pedimos, Señor, de que nos hables en este día conforme a tu voluntad, no el mensaje que queremos escuchar, sino la palabra que necesitamos para esta temporada de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Jesús, o el apóstol Juan, en este momento nos narra y nos habla del primer milagro que hace Jesús, de la primera señal, de lo primero que hace Jesús en su ministerio público. Esto es bien llamativo porque el contexto en el que sucede y la manera en la que sucede para muchas personas es un misterio. Usted podrá leer este capítulo de múltiples maneras y llegar a diferentes conclusiones. Entonces vamos a mirar primero lo que sucede y vamos a mirar un par de interpretaciones, y de ahí vamos a llegar a la conclusión final de la comprensión de la palabra de Dios. Amén. Jesús estaba llamando a los discípulos. En el capítulo 1 vemos que hacia el final estaba llamando a Felipe, llamó a Natanael, llamó a Andrés, y ellos, y también a Simón, andaba con ellos, iban ellos 4. Y pasando 3 días de este día, que el cual él hizo el llamado específicamente a Felipe en capítulo 1, versículo 43, ellos llegan a este lugar llamado Caná de Galilea. Y en este lugar ya estaba María. Es muy importante entender esos detalles, porque el texto nos dice que María ya estaba ahí, la madre de Jesús, lo cual nos indica de que María es posible que tendría algún nivel de cercanía con los que se estaban casando, porque María ya estaba invitada a la fiesta. Pero de últimas invitan a Jesús y a sus discípulos. ¿A quién invitaron de últimos? Jesús y a sus discípulos. Y sucede algo en la fiesta bien interesante. Sucede algo que a lo mejor a usted le ha pasado alguna vez, que usted hizo una fiesta de cumpleaños, usted compró la torta pequeña porque esperaba solo 10, 12 personas, pero de repente una persona no se vino sola, sino que trajo a su familia, y otra persona no se vino sola, sino que trajo a su familia, y el otro no se vino solo, sino que trajo a sus amigos, y de repente la fiesta y la torta que era para 10, ahora la gente que hay son 20, 25. Y le toca a usted cortar el pastel de tal manera que le rinda para que a todos le alcance, porque ¿quién de ustedes mandaría a sus invitados sin pastel para la casa? ¿Alguien? ¿O usted se pararía? Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, se acabó el pastel, los que no han comido se pueden ir. ¿Usted haría eso? ¡Qué vergüenza!
Hay que hacer rendir las cosas y a veces cortan el pastel como si fueran rodajas de jamón, ¿no? Bien delgaditicas porque hay que hacerlo rendir para que todos se vayan con su pedacito de pastel. Hay otros que corren y mandan a la pastelería, vea, compre otro pastel porque hay que darle a todos. Con esto me entiendo porque hace 2 años tuvimos un banquete, de los banquetes que hacemos, específicamente el de amor y amistad. Y en ese banquete nosotros esperábamos 200 personas. Y resulta que cuando aparecieron las personas, aparecieron casi 230. Eran 30 personas más de las que esperábamos. Y yo estaba saludando a la gente como siempre, me muevo de un lugar a otro, pero estaba intranquilo, estaba sudando, estaba preocupado. Porque ¿a qué vinieron a la iglesia si vinieron a un banquete? Obviamente no me vinieron a ver a mí, porque si no, una boleta cara para verme a mí, no, 40,000 pesos por verme a mí, no. Usted puede verme el domingo sin pagar tanto. ¿Sí o no? Si usted vino fue a qué? A comer. Y de repente lo devuelven a usted, no hermano, no, se acabó la comida. Mi reacción inmediata es, oiga, échele más agua a la sopa. El problema es que no había sopa para el banquete, era solo arroz y carne. No había manera de rendir la carne, ya venía porcionada, todo estaba listo. ¿Cómo hubiera sido la reacción de la iglesia donde yo me pare y les diga, hermanos, se acabó la comida, los que no han comido se pueden devolver? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Bien o mal? Mal. Y María, como buena mamá, se da cuenta que en la fiesta hay un problema. Porque de nuevo, el problema del vino, cuando la gente iba a las fiestas de las bodas, iban a comer e iban a tomar vino. Y si se acababa el vino, esto dejaba muy mal a las personas que estaban organizando la boda, dejaba muy mal a la familia que se estaba casando, porque ¿cómo es posible que no preveyeron lo suficiente para que alcanzara? Ahora, el texto no nos dice cuál fue el problema, el texto no nos dice si fue que llegaron más invitados de la cuenta, o tampoco nos dice si fue que compraron mal, no nos dice cuál fue el contexto de lo que pasó, de la razón por la cual se acabó el vino. Porque un buen organizador de eventos sabe más o menos cuánto vino se va y compra debidamente, pero en este momento se lo voy a pintar. Era un almuerzo y eran las 12:30 y ya se estaba acabando la comida. Y solo le habían servido a la mitad de las personas. Había un problema, diga conmigo, Y María, como una buena mamá, empieza a distinguir que algo está pasando. Ve a los sirvientes corriendo de un lado para otro. Las mamás tienen esa capacidad de verlo a uno y saber qué es lo que le está pasando a uno, ¿o no? ¿Dónde están las mamás? Que las mamás dicen amén. Mi hijo, ¿qué le pasa? No, yo estoy bien. No, mi hijo, ¿qué le pasa? No, yo estoy bien. Y uno sabe, uno los ve. ¿Sí o no, mamás? Usted los ve y sabe que algo les está pasando y por eso usted insiste, porque sabes que algo anda mal. Ese es el instinto maternal. María se da cuenta por la reacción que hay, que se acabó el vino y esto dejaría muy mal a la familia que estaría organizando el evento. Entonces María se acerca a Jesús, le dice, Jesús, se acabó el vino, se les acabó el vino. A lo cual Jesús le responde en el versículo 3. ¿Qué le respondió Jesús? Perdón, versículo 4. Sé, ¿qué tienes conmigo? ¿Cómo le responde? Mujer. Y es importante que esta frase usted la entienda en el contexto correcto teológico para que no se confunda. Hay personas que dicen que Jesús le dice la palabra mujer de alguna manera despectiva hacia su mamá, pero Jesús no era una persona que fuera a irrespetar a su mamá, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús no solo vino a traer un nuevo pacto, pero él también vino a cumplir la ley. Y como parte de la ley hay un mandamiento muy claro que dice, honra a tu padre y honra a tu madre. Para esta época llamarla a ella mujer no era un término de alguna manera ofensivo. La razón por la que Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es porque lo que está por suceder va a suceder no porque Jesús esté obrando como hijo. Jesús está haciendo una distinción en ese momento de que en ese momento María no está actuando como madre y Jesús tampoco está actuando como hijo. En otras palabras, el milagro no vino por obediencia. El milagro vino a raíz de otra cosa que sucede. Muchas personas que creen en lo que es la divinidad de María hablan y de este versículo
planteando de que el milagro se dio porque María tenía autoridad sobre Jesús y ella lo mandó a él, y por esa razón podemos orarle o rezarle a María. Pero eso, al contrario, lo que algo nos demuestra el texto es justo todo lo contrario, porque Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo: ¿qué tienes conmigo, mamá? O ¿qué tienes conmigo, mami? O madre. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús estaba estableciendo la relación que se estaba dando en ese momento. Pregunta: ¿por qué María se acerca a Jesús a hablarle de este problema? ¿Acaso Jesús era dueño de una fábrica de vinos? ¿Acaso Jesús era dueño de un estanco y licores donde Jesús podría proveerles el suficiente vino para el resto de la fiesta? María se acerca a Jesús porque María sabe qué clase de hijo tiene. Si alguien sabía quién era Jesús, era María, porque a María fue la primera que se le anunció directamente qué clase de persona iba a ser Jesús. El ángel le habló y ella sabía que este niño no sería un niño cualquiera, sería Dios con nosotros, Emmanuel. Sería la respuesta de Dios para ese momento, para lo que Israel necesitaba. Y Jesús le va a dejar en claro que lo que va a hacer, lo va a hacer porque ella se lo pide como mujer, mas no como madre. Y la siguiente nos demuestra otro punto que es importante interpretarlo desde el punto de vista correcto. Lo segundo que le dice Jesús a su mamá, o en este caso a María, es: aún no ha venido ¿qué? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Qué le dijo? Aún no ha venido mi hora. Para algún sector de teólogos, este texto es Jesús diciéndole a María que aún no ha llegado la hora de hacer su ministerio público, que aún no ha llegado la hora en el que Jesús haría un milagro público donde todos pudieran comprender que Él era el Hijo de Dios. Para otra línea de teólogos, para otra línea de pensadores, sucede algo un poco diferente y viene bajo la siguiente interpretación. Jesús en el capítulo 1 ya había no realizado, pero ya habían algunas señales que mostrarían quién era Jesús. Cuando Jesús se va a bautizar, dice que la paloma descendió sobre él y Juan el Bautista lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús va a llamar a Natanael, le dice: no, yo te vi que tú me estabas escuchando allá en el árbol en la higuera. Y en esa fue la señal que hizo que Natanael dijera: wow, realmente este es el Hijo de Dios. Porque Natanael pensaba que nadie lo estaba viendo, pero Jesús en su omnisciencia sí sabía que Natanael lo estaba observando. Entonces no era la primera señal. Ya Jesús estaba con discípulos, lo cual quiere decir que Jesús ya estaba empezando su ministerio. La segunda interpretación, que me parece que es la más adecuada para este momento, cuando dice: no ha llegado mi hora, lo que le está diciendo Jesús a María, le está diciendo: voy a hacer el milagro, pero todavía no es el momento. De alguna manera le está diciendo eso: todavía no ha llegado el momento de hacer el milagro. Como cuando usted le está orando al Señor para que la sane: Señor, sáname, 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 sáname. Y el Señor te dice: sí te voy a sanar, pero todavía no es la hora. Tenemos que comprender que la respuesta de Dios no es una respuesta binaria. Dios no es un Dios que solamente dice sí o no. Muchas veces Dios dice sí, pero todavía no. Muchas veces Dios dice sí, pero este no es el lugar. La respuesta de Dios no es solamente un sí o un no. Hay veces que esa respuesta son variadas. Y la respuesta que Jesús le estaba dando a María, le estaba diciendo: todavía no es la hora. Posiblemente no se había acabado el vino del todo, se les estaba acabando, pero todavía no habían llegado al último pucherito, pues. Posiblemente Jesús estaba esperando a que pasaran un tiempo en el que estaban sin vino para que ellos pudieran ver la gloria. No nos explica el texto y todo lo que hagamos de aquí en adelante es mera especulación. Pero es importante comprender la interpretación del texto, porque esto lo que nos está hablando es de los tiempos. Diga conmigo: los tiempos. ¿De qué nos está hablando? Todo tiene su tiempo, dijo Salomón. Todo tiene su tiempo. Y cuando está hablando de tiempo, no está hablando de horas, minutos y segundos. Está hablando de temporadas. ¿De qué está hablando? Dígalo fuerte. Le voy a dar un ejemplo. El pastor Narciso Ramírez, que ahora está pastoreando en Fe y Esperanza San Joaquín, por un tiempo estuvo pastoreando en Centro de Fe y Esperanza el Queremal. Y allá en el Queremal resulta que se compró un terreno
y no se había construido, se habían construido solo las paredes, pero no había un techo. Por esa razón no se podían hacer los cultos ahí y por esa misma razón estaban pagando arriendo. Imagínense, uno pagando arriendo con terreno propio. Pues el pastor Narciso dijo, vamos a entechar la iglesia para que podamos trasladarnos allá. Entre todas las cotizaciones que hizo, la manera más barata que había para cotizarlo era el techo con guadua. Y cotizó y cotizó y cotizó hasta que llegó de una persona que le dijo, yo le vendo la guadua más barata que cualquiera, pero se la vendo en el árbol. Usted debe traer trabajadores y cortarla. Y el pastor dijo, listo, ya tengo los trabajadores, ya esta noche voy a cortarla. Y le dijeron, no la cortes todavía. Porque según la estación de la luna, la savia de la guadua está arriba o está abajo. Si usted la corta ahora, la savia de la guadua está arriba y la guadua no te va a durar tanto. Te durará 1 año, 2 años, pero si usted la corta a tiempo, le puede durar hasta 15 años. Interesante esto, porque uno pensaría en cualquier momento voy, la corto y me sirve, pero no, todo tiene su tiempo. Hay momentos para sembrar. Usted no puede ir y sembrar café en esta temporada. Usted tiene que esperar la temporada correcta para sembrar el producto que usted va a sembrar. Porque si no, ¿qué le va a pasar? No le va a crecer el producto como usted lo quiere. O se le va a dañar y vas a perder tu cosecha. Todo tiene su tiempo. Dígalo conmigo una vez más. Jesús le estaba diciendo justamente eso a María. Le estaba diciendo, este no es el tiempo. No refiriéndose al tiempo de salir a su ministerio, sino al tiempo de realizar este milagro. Este todavía no es mi hora. Todavía no era la hora de actuar. ¿Y por qué? Porque de aquí en adelante vamos a ver justamente algo que tiene que ver con los tiempos. Los tiempos. Todo tiene un tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de estudiar, tiempo de crecer, tiempo de avanzar, tiempo de detenerse, tiempo de poner en práctica. Todo tiene, una vez más, todo tiene. Tanto es que cuando Jesús hace el milagro, convierte el agua en vino, ¿qué le dice el preparador de la boda al esposo? Le dice, qué extraño, porque la mayoría de personas dejan el buen vino para el inicio. Y ya cuando la gente está medio ebria, medio borrachita, ya no distingue entre buen vino y mal vino. Entonces ahí es donde les dan el vino barato. Para que usted lo entienda en contexto, usted fue a una fiesta de estas donde toman trago y de repente sacaron el buen whisky. Y ya cuando la gente estaba medio borracha les llenaron de puro aguardiente porque es lo más barato. O hasta de chicha les darán y ni se dan cuenta. Ya están idos. No se dan cuenta. Esta era la estrategia de estas fiestas. Eso es lo que le dice él al esposo. Le dice, qué raro, porque la mayoría de personas, la costumbre es de dar el buen vino. ¿Cuándo? ¿Al comienzo o al final? Cuando hablamos de comienzo y final, ¿de qué estamos hablando? De tiempos, de temporadas. Porque la temporada para dar el buen vino era la inicial, no era la final. Y resulta que Jesús convierte el agua en un excelente vino. No en un buen vino, sino en un excelente vino. Porque según el que estaba preparando la fiesta, el vino de Jesús debería haber ido primero. En otras palabras, el vino que tenía Jesús, o el que había convertido Jesús, era mejor que el primer vino que el esposo había dado. Para él ese vino debía haber ido de primero. Era un vino de excelentísima calidad. Y es aquí donde yo quiero que usted piense en esta pregunta y medite. Porque esto le va a hacer cambiar a usted la perspectiva de todo lo que es las bodas de Caná. ¿Podría Jesús haber convertido el agua en un vino que no era tan bueno? ¿Qué piensa usted? ¿Podía Jesús haber hecho el milagro, pero no tan milagro? Como que un vinito más bajito de calidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Porque Él tiene el poder de hacer. O sea, Jesús no estaba obligado a hacer el mejor vino. Él podía haber hecho un vino normal.
Pero esto hubiera causado de que Juan no hubiera escrito sobre eso. Porque lo raro de la enseñanza de Jesús es porque el vino bueno salió de último. Jesús podría haber hecho un vino cualquiera y la gente lo tomaba y nadie se había dado cuenta de que se les había acabado el vino. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús lo hizo trayendo un buen vino al final. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en el reino de los cielos hay pensamientos que parecieran que fueran contradictorios, como pasó en las bodas de Caná. Le voy a dar un pequeño ejemplo. ¿A quién le gusta recibir regalos? Levante la mano los que les gusta recibir regalos. Con razón no estaban tan emocionados aquí ahorita, porque no les gusta recibir regalos. ¿Sí les gusta recibir regalos? ¿Cuánto les gusta que cuando el familiar viene por allá de Estados Unidos y de Europa y viene con las maleticas bien cargadas? ¿A quién le gusta? ¿Cierto que sí? Y resulta que lo que nos han enseñado a nosotros es que no hay nada más bonito que recibir un regalo. Pero viene Jesús y ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice la palabra? Que mejor es dar. Entonces, lo que nos dice, lo que nos está enseñando la Biblia es que si usted se siente bien recibiendo un regalo, dé un regalo que se debe sentir mejor, pero resulta que por lo general nos es duro. A veces hay que darle en el codo para que den un regalito. Pero Jesús nos dice, en el reino de los cielos es mejor dar que recibir. Jesús va donde sus discípulos y llegan a una casa y todos los discípulos tienen los pies sucios. Venían de caminar por mucho tiempo. Recuerde que esta no era la época de los zapatos, de las zapatillas. Ellos andaban en algún tipo de chancleta, en algún tipo de sandalia. Caminaban y no había pavimento, todo era con polvo, había mucha arena. Y Jesús llegó a la casa y él no les dijo: Pedro, por favor, lávame los pies. Lo que hizo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Maestro, cogió una toalla, cogió una tinaja de agua y se fue uno por uno con todos sus discípulos lavándole los pies, enseñándoles una lección, enseñándoles que mayor es el que sirve. Es más adelante se los dice en una parábola, les dice: para ustedes, ¿quién es mayor? ¿El que sirve la mesa o el que se sienta a comer? Para nosotros, el que se sienta a comer es el mayor, porque el que se sienta a comer a la mesa es el que paga. Cuando usted va a un restaurante, seguramente usted saldrá de aquí a un restaurante, era mesero, y el mesero le corre. ¿Por qué? ¿Quién es el que va a pagar la comida? Usted. Entonces el mesero le corre. Pero Jesús dice: en el reino de los cielos, el que sirve la mesa es mayor que el que se sienta a comer. Conceptos que para nosotros son contrarios, no los entendemos, porque usted aquí en la iglesia dice: ay, sí, amén, mayor es el que sirve, pero cuando está en la casa, la cosa cambia. Tercer ejemplo, la palabra de Dios nos dice, la opinión común nos dice: ver para creer. A lo mejor su hijo le vendrá: mamá, papá, tengo la oportunidad del siglo, me va a meter en este multinivel y le viene con toda la historia, ¿no? Que voy a ser millonario en no sé cuántos meses y me va a llegar un cheque cada cuánto. Y la respuesta de todo papá y de todo mamá es ¿cuál? Ay, mijito, ver para creer. Eso es puro cuento. Hay que ver primero para creer. Pero resulta que Jesús le habla a los discípulos y les dice: cree y verás la gloria de Dios. Otro concepto contrario. La Biblia está lleno de esto. Mire el último ejemplo que le voy a dar, como para no cansarlos con estos ejemplos. Para muchos la libertad o la felicidad se alcanza cuando usted puede hacer lo que usted quiere. Cuando usted tiene la libertad de hacer, como decimos por ahí, como le venga. Menos mal lo dijo usted, no yo. Cuando yo puedo salir y puedo vivir la vida libre y puedo acostarme con quien quiera y puedo tomar lo que sea y puedo robar y a mí no me va a pasar nada. Para mí eso es libertad. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nos creemos libres, cuando tenemos ese estilo de vida que yo hago lo que quiero, resulta que no soy libre, al contrario, soy esclavo. Porque soy esclavo al pecado, dice Pablo. Todo lo que el pecado me dice, eso hago. Pero para mi vista, ese es cuando yo estoy libre. Y el Pablo dice:
cuando nos sometemos a Cristo es cuando somos verdaderamente libres en Él. Entonces, ¿cómo es que sometido soy libre? ¿Cómo es que sometido soy feliz? Eso no lo entiendo, y por eso muchas personas van en búsqueda de la felicidad y no la encuentran, porque no se dan cuenta que la única fuente de la felicidad del ser humano es ser sometidos a la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Conceptos contrarios. Esto es lo que la parábola nos está enseñando. Nos está enseñando un concepto más, un pensamiento más que tiene todo que ver con tiempo, temporadas. ¿Qué es lo que Jesús les quiere decir a sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere hablar a nosotros en este día? El vino nuevo no viene al comienzo. Para la gente normal, el vino nuevo debe venir al comienzo, porque ya después la gente está borracha y no distingue. Pero en el reino de Dios, el vino bueno viene ¿cuándo? ¿Cuándo viene? Al final. No entiendo, pastor, explíqueme eso. Se lo voy a explicar en uno de los contextos en los que los podemos mirar. Para muchas personas, la juventud es el mejor momento en que se puede vivir. Y nos han vendido esta idea de que los mejores años de nuestra vida son los primeros, cuando tenemos la vigorosidad, cuando tenemos la fuerza. Y nos venden tanto esta idea que nosotros cuando empezamos a notarnos que nos estamos poniendo viejos, ¿qué pasa? A hacer de todo porque no me puedo ver viejo. Cuando se ríen y ya los ojos se le empiezan a arrugar aquí, ay, ahí ya vienen los problemas, me estoy volviendo viejo. Y hay que aplicarse las inyecciones para que no se le vea. Y hay que hacerse las cirugías porque no me puedo ver viejo. Y es más, no vemos en la televisión las celebridades que parecen una hojaldra estirada, y cada vez se estiran y se estiran más. ¿Por qué razón se estiran tanto? Porque les da miedo verse viejos. Piensan que la vejez es algo malo, piensan que lo que pasa después de joven no es nada bueno. Y desafortunadamente muchos creyentes viven en esta premisa, que los años que vivieron han pasado fueron los mejores, que la vida pasada era la mejor. Ay, pastor, yo me acuerdo cuando antes tenía plata, eso sí era vida, yo salía a comer donde quería, tenía un buen trabajo, yo no tenía que preocuparme, pero ahora no, qué pereza. Yo antes era bien joven y era vigoroso, tenía un cuerpazo, pastor, que vea, eso me levantaba a quien fuera, pero hoy no se me arriman ni por error a pedirme el número. Tenemos esta idea de que la vejez es algo a lo que tenemos que huirle, que la vejez es algo a lo que nosotros tenemos que hacerle a un lado. Y lo que ustedes no se dan cuenta es que aquí, entre chiste y chiste, estamos tocando un tema que es muy doloroso para muchas personas. Porque lo que no nos damos cuenta es que hay personas que van llegando a la tercera edad y nosotros, por decirles no, tranquilo, no haga nada, quédese quieto, usted está para descansar, los hemos inhabilitado y estas personas se enferman. ¿Ha conocido usted a alguien mayor de edad que de repente se enfermó sin ninguna razón? ¿O ha escuchado usted a algún mayor de edad quejándose? Claro, como ya yo no sirvo para nada, claro, como ya yo no sirvo para nada, así como no me dejan hacer nada en esta casa. Y eso es una manera que te está alertando, te está diciendo, necesito ser útil. Porque a medida que empezamos a llegar a esa tercera edad, nos sentimos inútiles. Vemos que cuando usted antes leía la Biblia, la leía sin problema, y ahora necesita las gafas para poder ver la letra pequeña. Antes podías cocinar un almuerzo y hoy no te dejan ni siquiera picar el cilantro, porque la última vez que picaste el cilantro te cortaste un dedo y tus hijos no quieren que tú te cortes. Y con esto se nos mete una idea en la cabeza a la gente mayor que ya no son útiles. Y esto es una enseñanza contraria a lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Porque según lo que la palabra de Dios nos enseña, y no es solo en este capítulo, la palabra de Dios nos lo habla en muchos contextos. ¿Qué nos dice Isaías? Solo vaya a Isaías y lea lo que nos dice el profeta Isaías. Isaías dice, los jóvenes se cansan y ¿qué? Y flaquean. ¿Qué dice? Los jóvenes se cansan
y flaquean. En otras palabras, aquellos que son la fuente de vigor, aquellos que usted ve que juegan 4 o 5 partidos de fútbol, luego van a la casa y luego siguen derecho para hacer muchas otras actividades y no se cansan. La palabra dice, ellos también se cansan y flaquean. Pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. ¿Y cómo las tendrán? Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque no es la única parte donde nos está hablando que el estado postrer será mejor que el primer, que el vino que va a venir después va a ser mejor que el primer vino. ¿No nos dice en el libro de Ageo capítulo 2 que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera? ¿No nos dice eso la palabra? Entonces, mis hermanos, ¿por qué seguimos metidos en esta ideología? Que a más viejos nos volvemos, más inservibles somos. Al contrario, yo hoy he venido a decirle, mi hermano y mi hermana, que el mejor vino de tu vida no es el vino que ya bebiste, no es la vida que ya pasó. El mejor vino de tu vida es el que Dios está por traer, porque eso es lo que hizo Jesús. Él podía haber traído un vino barato y no lo hizo. Él trajo el mejor vino para el final de la fiesta, porque el mejor vino es el vino que está por venir. Los mejores años de tu vida son los que están por venir. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay que entender estos conceptos claros. Están plasmados en la Biblia. No depende de usted, depende del Señor. De cuánto usted le permita obrar a Dios. El reto que nosotros tenemos es que como seres humanos tenemos algo que es una virtud, pero a la misma vez es un defecto. La virtud de que podemos concentrarnos muy bien en una sola cosa. Pero esto es un defecto porque a medida que me concentro en una cosa, no puedo ver otra. ¿Se ha fijado usted que usted llega y mira una pared blanca y encuentra un punto negro? ¿Y en qué nos fijamos nosotros? ¿En la pared blanca? Es que si pintaran eso de negro de blanco y todo, usted puede tener 200 metros de pared blanca y usted está fijado solo en ese puntico. Y nos pegamos. Como cuando usted tiene una persona que conoció y tenía solo un defecto. Puede tener todas las virtudes del mundo, pero ¿en qué se concentró usted? En el defecto. Mire lo que pasa en los carros. ¿Por qué razón hay tanto accidente el día de hoy? Una de las razones, número uno, que hay accidentes en Colombia, no solamente en el mundo, sino en Colombia, es por el uso del celular mientras estamos conduciendo el carro. Porque tenemos la facultad solo de mirar una sola cosa. O miro el celular o miro al frente. No puedes hacer las dos cosas a la misma vez. Y esto es algo tan peligroso que si usted va solamente a 60 kilómetros por hora, y digo solamente porque yo dudo que alguno de aquí solo maneja a 60 kilómetros por hora, solamente lo manejan cuando hay fotomulta, ahí sí le bajan a 60 y luego vuelven otra vez a subirle a 80. Andando solo a 60 kilómetros por hora quiere decir que usted anda a 1 metro por cada minuto, por cada segundo, perdón. En otras palabras, con solo 2 segundos que usted quite su atención, su carro ya avanzó 2 metros. Y si en esos 2 segundos el carro de al frente frenó, ¿qué va a pasar? Solo 2 segundos, estamos hablando, 1, 2. Usted miró y ya se estrelló. La gran mayoría de accidentes suceden por eso. Y eso es andando a 60, porque la mayoría no andan a 60, andan a 80, 100, a veces hasta 120. En 120, en solo 2 segundos usted avanzó 4 metros. 2 segundos. Porque no puedo mirar 2 cosas a la misma vez. A veces me da risa, yo estoy manejando y llevo a alguien que me está guiando y le digo, bueno, dígame por dónde volteo. Me dicen, por ahí, pastor, por ahí. Y yo los veo que están moviendo la mano, vea, voltee por aquí. Le digo, hermano, hermana, o miro al frente o lo miro a usted, pero no puedo hacer las 2 cosas. Dígame, izquierda, derecha, para yo saber para dónde. Porque me hacen señales con la mano y yo no los estoy viendo. Si los miro a ellos, no veo al frente. Y si no veo al frente, pues me estrello. Y eso lo vemos en la capacidad que tenemos nosotros en lo que está sucediendo en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el retrovisor. Nuestros ojos están puestos en las cosas que han pasado, en la vida que usted vivió en el pasado. Es que antes yo sí sabía hacer esto, es que antes yo tenía la capacidad. Muchos antes se agachaban y levantaban 5, 3 cajas sin ningún problema, y hoy van a levantar una y ya no, el cuerpo no le responde. Ya no es lo mismo.
Pero es una constante en la palabra el hecho de comprender esto. Quiero que vaya conmigo a Eclesiastés 7. Y ya con este cierro. Aunque eso dijo el predicador que se demoró 3 horas. Eclesiastés capítulo 7. Cuando usted lo encuentre me deja saber diciendo amén. Para los que tienen la Biblia, habla sobre la mitad. Ahí está el libro de los Salmos. Luego seguido de los Salmos viene Proverbios. Y después de Proverbios sigue Eclesiastés. Cuando lo encuentre me deja saber. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? ¿Lo vamos a leer juntos? 1, 2, 3. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mire lo que está diciendo Salomón. Es mejor ir a una funeraria que a un cumpleaños. ¿Cuál es la casa del luto? ¿Cuál es la casa del luto? La casa donde hay un ¿qué? Un muerto. En este tiempo los cuidaban en las casas. Hoy todavía hay algunos que velan a sus muertos en las casas, pero para nosotros el contexto sería mejor ir a la funeraria que ir a una fiesta al lugar del banquete, o sea, donde hay una fiesta, donde hay un cumpleaños. ¿Qué le está diciendo? Que su mirada debe estar puesta ¿en dónde? El cumpleaños es la celebración ¿de qué? De lo que pasó, de la fecha en que nací. Y el funeral es algo que está hacia el frente, hacia el futuro. Y si usted no entiende que el texto va por ahí, él sigue. Versículo 10. ¿Lo tiene? Versículo 10, ¿lo entienden? ¿Lo tiene, perdón? Léalo conmigo fuerte, dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca preguntarás esto con sabiduría. Nunca se haga la pregunta usted: ¿por qué me iba mejor antes que ahora? ¿Por qué antes yo estaba mejor que lo que estoy ahora? Estoy hablando para aquellos que viven bajo la cobertura y bajo en obediencia al Señor. No se haga esa pregunta, porque esa pregunta quiere decir que su mente está enfocada en el pasado. Su mente está pegada en lo que pasó, en lo que sucedió. Y hay algo que usted no puede detener. Los días pasan, las fuerzas de alguna manera menguan, las canas van a salir, algunos se van a quedar desentejados, ya no van a tener el cabello que tenían antes, ya no van a tener las fuerzas que tenían antes. Ya no van a poder hacer las cosas que hacían antes. ¿Qué va a suceder? Dios no va a dejar de hacer lo que Él va a hacer. Dios igual va a hacer lo que Él va a hacer. El problema es que usted se lo va a perder, porque usted está enfocado en las cosas equivocadas. Imagínese que Dios hiciera el milagro más grande de su vida y usted se quedó sin verlo. ¿Estaría usted contento o triste? Mire lo que le pasó a Jesús. Mire nada más lo que le pasó a los judíos con Jesús. Si alguien podía saber que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, el que había sido enviado, eran los judíos. Ellos conocían la ley, ellos conocían los profetas, ellos conocían todo lo que había de cumplirse, pero estaban tan enfocados en Moisés, tan enfocados en el templo, tan enfocados en el culto, que se olvidaron la razón de todo, que era el futuro, que era Cristo. Y todavía hasta hoy siguen mirando atrás. Jesús estuvo en las narices de ellos, por Dios, y no lo vieron. ¿Por qué no lo vieron? Porque estaban enfocados en las cosas equivocadas. ¿Quiere decir que Dios no mandó a Jesús solo porque ellos estaban mal enfocados? No, Dios igual mandó a Jesús y ellos se lo perdieron. Dios igual puede hacer un milagro en tu vida. Es más, puede que en este momento ya esté preparando, esté transformando el agua en vino y usted está sano, como dicen los muchachos. No se ha dado cuenta de lo que Dios está haciendo porque sigues mirando atrás. Ay, es que cuando yo antes vivía por allá. Ay, es que cuando yo antes estaba en Estados Unidos. Ay, es que cuando yo estaba en esto. Ay, es que cuando yo andaba en carro nuevo. Ay, es que... Nunca preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos.
porque nunca preguntarás esto con sabiduría, dijo Eclesiastés. Lo que nos quiere decir el Señor es esto: nuestra mirada debe estar puesta ¿hacia dónde? Hacia el frente. Es pues la fe, la certeza de las cosas que ya pasaron. ¿Qué dice? ¿La certeza de qué? De lo que se espera. Lo que se espera es algo que va a pasar o algo que ya pasó. Algo que va a pasar. En otras palabras, la fe debe estar enfocada ¿hacia dónde? Hacia el futuro, no en las cosas que ya sucedieron. La fe debe estar enfocada en las cosas que están sucediendo. Por eso hoy he venido a decirte, mi hermano y mi hermana, el mejor vino de parte de Dios no es el vino que ya pasó. Sí, yo sé que esperabas del peor vino, porque eso es lo que el mundo nos dice. De la misma manera que el mundo te ha dicho ver para creer, el Señor nos dijo cree y verás la gloria de Dios. De la misma manera que el mundo te dijo tus mejores años eran cuando estabas joven, el Señor nos dice los mejores años son los que están por venir. Los mejores años de tu vida es la gloria postrera de tu casa, que será mayor que la primera. Lo que Dios va a hacer es lo mejor, que es lo que tú has vivido antes. Vienen cosas grandes y mejores, porque ese es el Dios al cual servimos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Oiga, me conmovió que leí hace unas semanas en El Tiempo, un señor de 83 años de edad que decidió matricularse en la universidad. Yo me imagino, solo póngase usted en los zapatos de este señor. Cuando él va y le dice a la esposa o a los hijos: oiga, muchachos, necesito que me ayuden porque me voy a matricular en la universidad. ¿Usted está muy viejo para eso? ¿Usted está dispuesto a leer todos esos libros que le toca leer con las gafas chiquitas que tiene? No, ¿qué le pasa, abuelo? Vuelva de serio, eso es para los muchachos. ¿Para qué te vas a graduar si sabrá Dios si vas a llegar? No se lo dijeron así, pero se lo habrán dicho en otras palabras. Y hasta ese momento que le hacen la entrevista ya estaba estudiando en cuarto o quinto semestre. Impresionante. Porque esas limitaciones que nosotros tenemos son limitaciones puestas por el mundo, mi hermano, mi hermana. Hoy he venido a decirte que los mejores años de tu familia, no solamente de tu vida, sino de tu familia. Ay, pastor, es que mis hijos eran tan lindos cuando eran bebés, pero ahora son adolescentes y qué dolor de cabeza. Ahora son jóvenes y no me los aguanto, me hacen daño por todo. Tranquilo, tranquila. Porque los mejores años de tu familia, el mejor vino de tu familia es el vino que está por venir y no el vino que ya pasó. Tu postrer estado será mayor que el primer estado. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Ten fe y mira hacia adelante. No te enfoques en el pasado, porque tu familia verá los mejores años de Dios en lo que está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, es que antes mi ministerio era poderoso. Mis células tenían 40, 50 personas y eso era algo sobrenatural, pero ahora no sé qué está pasando. Yo he venido a decirte que los mejores años de tu ministerio son los que están por venir. Puede que muchos te hayan despreciado por tu edad, que muchos te hayan despreciado por quién eres. Dios no te ha despreciado a ti. Y el vino mejor que Él ha preparado no es el vino que viviste hace 10, 15 o 20 años. El mejor vino es lo que está por venir. Porque vendrán tiempos de cosas sobrenaturales sobre tu ministerio. Porque vendrán tiempos en los cuales nada ni nadie podrá contener la obra que Dios está haciendo sobre tu vida. Porque vendrán tiempos en los que cosas sobrenaturales sucederán en tu vida y por medio de ti a muchas personas que están a tu alrededor. Los mejores años de tu ministerio, el mejor vino de ese ministerio es el vino que está por venir. Porque en nuestro Dios el mejor vino se da siempre hacia el final. El vino más exquisito es el vino que viene después, no es el primer vino. El vino que viene es mejor que el primer vino. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Y es aquí donde cerramos y contextualizamos lo que estamos entendiendo. Cuando Jesús actúa en este milagro, Él no actúa porque su mamá María se lo mandó a hacer. Jesús actúa porque María, en un acto de fe, le pide a Él que haga algo al respecto. ¿Y cómo sabemos esto?
Después de ella hablar con Jesús, de decirle, Jesús, se acabó el vino, y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? La hora mía todavía no ha llegado. Pero María no se quedó de brazos cruzados. María le dijo, bueno, mi hijo, lo que usted quiera. María fue donde los sirvientes y le dijo, sirvientes, lo que Él les diga que hagan, háganlo. ¿Por qué ella diría eso? Por la fe. Porque ella sabía que Jesús tenía el poder de hacer algo, y así ella no lo viera que era posible hacerlo, ella por la fe sabía que Jesús lo podía hacer. La fe de María causó que el vino mejor llegara después a la fiesta de Caná. No la fe de María, la madre de Jesús, no. La fe de María como mujer, porque Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Mujer. Ella estaba actuando como una mujer, como usted, como usted, como usted, como usted, como todas las mujeres que están aquí. Por la fe de ustedes, Dios puede traer el mejor vino al postrer estado de su familia. Mujeres de fe, crean en el Señor, actúen en el Señor. Dejen de mirar al espejo retrovisor. Ay, es que ya pasó. No, lo que pasó, pasó. Pasado, olvidado. Mira hacia el frente. Dios tiene un futuro grande, un futuro poderoso para tu vida. Tiene algo que tú no has visto antes. Un vino que en este momento posiblemente sea un cántaro de agua que se está transformando en vino. ¿Nota usted que nunca nos dice en qué momento el agua se convirtió en vino? No nos dice si fue cuando echaron el agua, o a lo mejor el agua antes de echarla ya se había convertido en vino, o si fue en el transporte de llevarlo, o si fue cuando se lo sirvieron. Podía haber sido cuando se lo sirvieron. No nos dice cuándo, solo dice que al momento de servirlo ya estaba vino. ¿Cuándo tu agua se va a convertir en vino? No lo sé. Yo solo sé que al Dios que yo le creo puede convertir ese vino en el mejor vino para tu vida. Puede que en este momento Dios esté ya transformando ese agua en vino y no te has dado cuenta solo porque estás mirando en el lugar equivocado. Mira hacia el frente, observa que Dios está haciendo algo grande y sobrenatural. ¿Cuánto le pueden dar ese aplauso al Señor? Amén. Póngase sobre sus pies.